¿Recogemos las preguntas, varias preguntas y se responden o como hay poca gente, uno a uno? Como prefieran. Depende, ¿no? Pues como veáis, no lo sé. Bueno, pues Por pares de preguntas, no sé. por el momento ha pedido la palabra el profesor Jacobo Muñoz, entonces empezamos. Bueno, ya que solo quedamos los irreductibles, pues supongo que el coloquio podrá ser más fluido y ameno. Bueno, menos abarrotado. Me han gustado mucho las dos intervenciones y me parece que ha sido una idea muy feliz el poneros juntos, porque son dos formas distintas pero complementarias de enfocar una serie de problemas, entre los que obviamente hay eso que llamaríamos un área de familia. Porque Juan Pedro lo ha hecho de una forma más clásica, aunque mirando al presente y al futuro, y en cambio Raúl lo ha hecho ya de una forma, eso que llaman los marxismos heréticos, de una forma más vanguardista. Bueno, entonces yo voy a hacer unas cuantas preguntas a uno y otro, pero quizás las hago seguidas para no perder el hilo, porque ya mi cabeza flaquea, y así ellos luego que contesten por el orden que quieran, ¿no? ¿Te parece? Eso es se lo digo al moderador. ¿A mí? Sí, Sí. Bueno, Sí, bueno, vamos a ver, algunas cuestiones problemáticas en el de Juan Pedro. La apelación a la idea de hegemonía, por ejemplo, la idea gramsciana de hegemonía. Claro, hay ahí, yo creo que una sobrevaloración implícita de un dato histórico, que es que la clase burguesa francesa, por citar la que hizo una revolución de la que tanto se ha hablado, era económicamente hegemónica antes de dar el gran golpe y hacerse con el poder político y eliminar los últimos restos que podían dar de poder jurídico a la nobleza. Entonces todo aquel sistema de particularismos, de legislaciones que agarrotaban totalmente el sistema, todo eso fue abolido y se entró en la fluidez absoluta de la circulación, es decir, del libre mercado. Entonces, mi pregunta, lo que yo me he preguntado siempre cuando estudiaba Gramsci, es ¿cómo puede una clase subalterna, como es económicamente hablando, y quizá no solo económicamente hablando, el proletariado, construir una hegemonía? Una hegemonía en el sentido amplio del término, tal como la construyó la burguesía europea en su momento. Segundo punto, relativo al sujeto revolucionario. Claro, no hay que olvidar que Marx es un científico que hace ciencia. Esta mañana se ha dicho que la teoría hay que hacerla, digamos, desinteresadamente, en absoluto con ningún objetivo, porque eso es una mala pragmatización de la teoría y tal. Bueno, es posible que sea verdad, pero lo cierto es que Marx desde un principio tiene un aserto programático, que es abolir todo tipo de situación en la que el hombre se ve explotado, humillado, ofendido, menospreciado, etc. Eso lo dice ya en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, cuando era muy joven. Bueno, entonces, Marx es un revolucionario que hace ciencia, pero que hace ciencia sencillamente porque antes de entrar y de participar en las luchas para derrocar ese orden que se propone como revolucionario derrocar, hay que conocer ese orden, algo que tú mismo has recogido, me da la impresión, que para transformar algo previamente hay que conocerlo. Entonces dedica ese enorme esfuerzo al estudio del capitalismo. Y con ello lo que hace es plausibilizar, racionalizar, dar una base teórica a estrategias revolucionarias, de tal manera que no van por un lado el científico y por otro el revolucionario, sino que hay una doble condición pues muy íntimamente, en la que ambas dimensiones van muy íntimamente unidas. Bien, entonces, como recordarás, Marx hace un gran esfuerzo por la institucionalización precisamente del sujeto llamado a derrocar ese orden a cuyo sitio está el procedimiento. Claro, no en vano termina el manifiesto con la célebre frase proletarios de todo el mundo unidos. ¿Vale? Y entonces, además, ese es un documento encargado ya por un partido obrero, es decir, por la Liga de los Comunistas. Entonces, a partir de ahí, tanto él como Engels trabajan muy de la mano de los partidos obreros.
La crítica del programa de Gotha es una crítica a un partido socialista desde las perspectivas de otro partido socialista, bueno, cuando llega la célebre fusión, etc. Bueno, entonces, claro, ahí hay pues un sujeto revolucionario que es el proletariado encuadrado o enmarcado en un partido revolucionario. Ese partido revolucionario entra en un momento determinado en el sistema político cuando el Sozialistengesetz de Bismarck es eliminado, y con la ficción de que el proletariado es el propietario de su fuerza de trabajo, entra en el sistema político, hasta que viene la gran escisión con los comunistas. Y entonces diríamos que hay una bifurcación del sujeto proletario dentro del marxista. Uno que de una u otra manera va terminando con la incorporación al sistema, y otro que de otra manera pues vinculado a la Tercera Internacional, etcétera, siempre tiene en su programa la transformación revolucionaria del sistema. Bueno, pero en cualquier caso siempre hay ahí una cuestión de un primado del sujeto revolucionario. Actualmente, claro, tú decías, no se trata de tomar el poder, que es lo que se proponía de cara a transformar la sociedad en clave comunista o socialista, el viejo proletario organizado, el proletariado organizado. No, tú decías, no se trata de tomar el poder, sino de transformar las relaciones sociales. Bueno, claro, evidentemente, yo creo que derrocar el capitalismo es derrocar unas determinadas relaciones sociales, estoy de acuerdo, porque ¿qué es el capital sin una relación? ¿Qué es el sistema capitalista sin un conjunto de relaciones? La propia mercancía, que es sin una relación. Eso hay que transformarlo. Pero bueno, ¿eso puede venir acaso del propio movimiento inmanente del capitalismo? ¿Puede? Claro, entonces, sí, podemos prescindir de decir, ya no hay sujeto, ya no hay proletariado. La desestructuración social ha llegado hasta tal punto que ya ni siquiera las identidades personales se construyen hoy por identidad de clase, es decir, por pertenencia de clase. Bueno, pero claro, tú haces muy bien en proponer unas nuevas relaciones, pero claro, ¿cuáles van a ser las condiciones de posibilidad de la venida de esas nuevas relaciones sociales? Esta es mi pregunta a ti, ¿no? Luego hay otras muchas cuestiones, pero no me quiero alargar demasiado. Y en cuanto a Raúl, bueno, pues tres observaciones. Primero, yo no creo en absoluto, a diferencia de Deleuze y Guattari, cuyo libro entra de lleno en lo que yo llamo la filosofía anfetamínica, es decir, uno no puede evitar la impresión cuando lo lee de que han tomado por lo menos mucho café, así, por lo menos mucho café, que el capitalismo de alguna forma se autofrene o se autolimite en su productivismo. Si algún rasgo señala clarividentemente Marx en el Manifiesto Comunista, es que el capitalismo lo revoluciona todo. No deja títere con cabeza, pero por todos los sólidos se desvanece en el aire, precisamente por su productivismo a ultranza, con la particularidad de que es un productivismo totalmente dependiente de la destrucción, porque el capitalismo avanza, construye, destruyendo. Algo que vemos perfectamente en las crisis, por ejemplo, en estos momentos. La crisis se superará. ¿Cuántas empresas y cuántas gentes se habrán quedado en la cuneta? ¿No? Es avanzar destruyendo. Si es que se supera la crisis, ya veremos. Bueno, entonces yo no creo que haya ninguna autolimitación. Es más, creo que uno de los problemas que tiene el altermarxismo, que sería lo que creo que yo, que es el marxismo que hay que hacer a partir de Marx en un programa altermundista, como sería hoy un programa, a mi modo de ver, coherente de transformaciones, uno de los problemas que tiene el marxismo es precisamente su enorme adherencia al productivismo. No solo el capitalismo es profundamente productivista, sino que el marxismo, que estudia el capitalismo, asiente positivamente en Marx a ese productivismo, pensando que el desarrollo de las fuerzas productivas es por sí mismo benefactor. Hoy, desgraciadamente, ya sabemos que las fuerzas productivas pueden convertirse, o se están convirtiendo algunas de ellas ya, en fuerzas destructivas. Por lo tanto, Wolfgang Hartz ya hace bastante tiempo propuso un comunismo sin crecimiento, un comunismo homoestático. Pero en cualquier caso, este crecimiento ultranza y este desarrollismo
pues bueno, tendrán que tener algún fin, si es que no queremos que ese fin sea sencillamente la total destrucción del ecosistema, que no podrá algún día ya resistir los mecanismos de depredación por los que está gobernado, ¿no? Bueno, eso en cuanto al productivismo. Luego había quizá otras cuestiones, la desterritorialización. Si no he entendido mal, porque tú has dicho muchas cosas y era difícil, había que prestar una gran atención para ir siguiendo todo, tú has venido a sugerir algo así como que hay una resistencia en el capitalismo a la territorialización o a la desterritorialización. No lo he entendido eso muy bien. Lo único que yo diría respecto de la desterritorialización es que esta es un rasgo del capitalismo actual. La nueva división del trabajo precisamente lo que lleva es a cambiar de territorio constantemente, a irse, el capital se va a los países donde se produce más barato, donde hay estados mínimos, etcétera, etcétera. El capitalismo financiero es absolutamente extraterritorial, con lo cual yo creo que el capitalismo actual es un capitalismo profundamente extraterritorial y que en este sentido ha provocado toda una nueva división internacional del trabajo. Bueno, y en tercer lugar, y por último, y ya acabo, ese comunismo de lo común, que es muy interesante, claro, es una forma de, bueno, me imagino que estarías aludiendo a las cosas de Negri, fundamentalmente, ¿no? Que no lo has citado, pero de alguna manera por ahí fluctuaba el fantasma de Negri, la multitud, lo común, etc. Ese comunismo de lo común, más allá de pensar a la luz de lo que tú has dicho, que sería traído por unos mecanismos sociales biopolíticos, por una dinamicidad biopolítica, mi pregunta es, ¿qué relaciones en ese comunismo? Si es que con el comunismo de lo común tú quieres decir simplemente aquello que decía Marx, que el comunismo es el camino que lleva al comunismo, pues este comunismo de lo común sería un camino que llevaría a un hipotético comunismo futuro. Si quieres decir algo más, ¿qué relaciones de producción son las que regirían eso común? Y luego, por otra parte, en cuanto al término biopolítica, y ya termino, yo no veo que la relevancia de la biopolítica, hoy que me parece importantísima, pase exactamente por este punto concreto, aunque acepto muy bien ese planteamiento, si tú quieres extender la idea de lo biopolítico ahí. Ello independientemente de que toda política ha sido siempre desde sus orígenes biopolítica. Todos los regímenes económicos, todos los modos de producción, si prefieres decirlo, que son muy políticos todos ellos, desde luego, han tenido una biopolítica. El esclavismo tiene una biopolítica, el feudalismo tiene otra biopolítica. Cuando se construye la figura del obrero, que, claro, habéis citado los dos en el libro el libro sexto, pero claro, el obrero pues es una construcción del capitalismo, como el propio capitalista es una construcción del capitalismo. Cuando se les meten barracones al lado de las fábricas y se les organiza esa vida con 18 horas diarias de trabajo, tal, eso es una biopolítica, desde luego siniestra, pero eso es una biopolítica. Pero hoy se dibuja una biopolítica distinta, que se tendría que tener muy presente, que es la biopolítica desarrollada con los medios de la biotecnología. Y hay muchos tipos de madres, la natural, la alquilada, la legal y otras que vendrán. Ya se anuncian formas, digamos, no estándar de procrear. Y hay muchas, habrán más. La clonación, etcétera, etcétera. Entonces, la biopolítica, gracias a la biotecnología, que está en absoluto y franco desarrollo, es quizá una de las ramas en mayor desarrollo de la ciencia. En estos momentos, pues sí que merece, desde luego, una reflexión. Ahora, que lo común es el fruto de una determinada biopolítica, cuya dinámica económica precisa en términos de propiedad, yo no alcanzo de ver. En todo lo que has dicho, bueno, pues es una hipótesis, claro, que es lo que me gustaría que precisaras un poco en cuanto a sus contenidos económicos sociales. ¿Alguien más?
Raúl y Mario. Se llama Rafa. Es Rafa. Digo, Rafa. Hola. Vale, pues como tampoco quiero preguntar constante y yo creo que habéis dicho bastantes cosas, pues vamos a, en primer lugar, decir que para mí ha sido una exposición, la de ambos, bastante complicada, porque también es cierto que no conozco muy bien los autores que... O sea, los autores que vosotros introducís, o sea, sí los conozco, pero no los sé... Vaya, que es muy complicada. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, yo tengo un montón de dudas, porque sobre todo por la exposición de Raúl Sánchez, es de la que más dudas me ha salido, porque es la que más cosas ha citado, que dice que habría que cambiar, que son las que yo sí que conozco. Entonces quería hacer varias preguntas a esto, que no sé si son críticas o son preguntas, porque como ya digo, que como tampoco sé si lo entiendo muy bien, pues entonces vamos a ver. Has dicho básicamente has dicho que hay que cambiar muchas cosas del planteamiento marxista tradicional o algo así. Entonces, pues vamos a intentar ponernos en una posición tradicional. No lo sé. Entonces, esto es empezando por el final, habría que reformular varios problemas fundamentales, y ya has sido muy rápido y yo he conseguido coger primero la distinción entre salario, beneficio y renta, el concepto en el sentido de que ya no se sabe bien qué es cada uno de esos, porque por ejemplo los ingresos de la clase trabajadora ya no vienen solo de los salarios, sino que viene también de las acciones que tenga alguien, entendido bien, o algo así, ¿no? Que todos nosotros podemos participar en el mercado financiero, en la bolsa, vamos. Todos podemos tener acciones de Telefónica y de BBVA y tal. Habría que reformular también la fuente de la riqueza, que ya no es el trabajo, sino que se ha vuelto problemática porque el trabajo se ha vuelto invisible. O sea, voy formulando cosas y luego tú ya, si eso vas... porque, por ejemplo, la duda que me sale en lo de las nuevas fuentes de la riqueza, del proletariado, por ejemplo, o de la clase, de los trabajadores en general, que se dice, ya no es el salario, sino que los trabajadores ya pueden invertir también en la bolsa. Y a mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza Lenin. Y Lenin ya recogía estas argumentaciones y decía, en el sentido que se daban de una democratización del capital. El capital se ha democratizado porque todo el mundo puede invertir en bolsa, todo el mundo puede tener acciones. Ya no es un señor con una fábrica, sino que son acciones, entonces todo el mundo puede participar de los beneficios. Lenin decía, sí, pero si lo vemos desde otra perspectiva, también podemos ver que más que ganar el obrero, el que gana es el capital, que consigue sacar financiación de todos lados. Y consigue sacar dinero del obrero, consigue sacar ya no solo de su trabajo, no solo le compra al obrero su trabajo, sino que además parte del salario que le da lo vuelve a recuperar como financiación. Entonces, en ese sentido, ahí es donde tengo mi problema, en que no me parece problemático, sino que me parece una situación un poco más extrema, pero más o menos lo mismo. ¿Qué más tenía yo por aquí? Es que tengo un montón de cosas. En el caso de que has mencionado también al principio, sí, has mencionado también un montón de problemas respecto a la composición orgánica del capital. O sea, pero esto es, dependiendo esto ya verás tú cómo lo quieres tratar, o la diferencia, la dificultad de la distinción de capital fijo y capital circulante. Y a mí me ha dado la sensación de que todos los problemas se reducen al final o vienen a parar en el mismo, que es el problema, el ya clásico problema de la ley del valor, que viene a ser, que he entendido algo así como que la ley del valor no se cumple, que la ley del valor al final no funciona porque es incompatible con la composición orgánica del capital, con todo este tipo de cosas. Entonces,
simplemente es por si puedes entrar a explicar algunos de los puntos, algunos de estos puntos, porque en fin, o sea, por ejemplo, otra cosa que hablo mucho porque como nadie pregunta, pues bueno, es sobre lo que solo queda uno, entonces por eso pues tenemos tiempo. Por ejemplo, otro de los problemas que veo yo en esto de que la ley del valor no funciona, y es que hay un montón de problemas de que es difícil medir las unidades de tiempo del valor, es difícil porque el trabajo se ha hecho muy cooperativo, se ha hecho muy abstracto. Todo esto yo no sé si lo estoy diciendo bien o a medias, pero claro, yo no dejo de pensar que el razonamiento de Marx no deja de ser algo así, no deja de ser en el sentido de vamos a ver, nosotros tenemos una sociedad productora de mercancías y en esa sociedad se tiene que trabajar como en cualquier otra, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta sociedad productora de mercancías que está formada por productores individuales, atomizados, que cada uno produce lo que quiere, no tiene manera de planificar su trabajo previamente. Otras sociedades sí que... Y tengas en cuenta de que lo que estoy diciendo es bastante tradicional y casi soviético, ¿vale? Incluso en plan de que estoy comparando ya con otras sociedades y tal. Y otras sociedades planificaron su trabajo y esta no lo planifica directamente. Entonces la única manera que tiene una sociedad de planificar su trabajo es llegar al mercado y comparar sus productos. Y es ahí donde juega un papel la ley del valor. En el momento en el que hay un desequilibrio, en el que hay falta de ciertos productos, esos productos suben por encima se encarecen, por así decir, y lo que ocurre en la sociedad es que se mete más trabajo ahí, se rentabiliza, de tal manera que la ley del valor sería como una especie de tendencia a que cada producto y cada rama invierta el trabajo necesario en lo que necesita esa sociedad y lo que puede hacer. Entonces, no veo problema con lo que vendrá después de la composición orgánica del capital. Veo coherencia, porque aparte de una sociedad así, que al final acaba aquí esta mañana se ha cuestionado mucho, pero vamos a suponer que también tiene la característica de que produce para sacar beneficio. Ya de ahí viene dado que ya no hay que pensar en valor, capital fijo, capital constante variable, sino simplemente costes y beneficios. Y entonces, ¿cuáles son la ley del valor? Rige en el sentido de que fija el beneficio, la tasa de beneficio que puede haber en una determinada sociedad. O sea, todas estas cosas las cuento como mi problemática de todo lo que no he entendido de ahí. Entonces, y tenía otra cosa más, pero yo creo que se me ha olvidado con tanta bueno, había una cosa que era lo de la biopolítica, pero yo creo que ya lo ha citado Jacobo Muñoz, en el sentido de que me venían a la cabeza pasajes del Capital, en el sentido de que los obreros ya en su momento Marx recoge como los obreros dan casi toda su vida a la fábrica, al capital. ¿En qué sentido sería hoy algo diferente? Tengo una idea de que puede ser algo más intelectual, pero no sé si está equivocada, ¿no? Entonces, pues eso, son una rama de temas que ya los que quedan los tomas y sin problema. Muchas gracias. Mario, luego hay otra para que la recojamos, intentamos abreviar un poquito y así ellos pueden tener tiempo para responder tranquilamente. Entonces, Mario y luego la profesora García. Bueno, gracias a los dos por las ponencias. Y yo quería hacer una serie de precisiones que me parecen interesantes y manifestar tanto pues un poco, porque frente a las ponencias de esta mañana, que han sido de carácter más ideal, abstracto en general, nosotros hemos reivindicado un ámbito yo creo que más vinculado con la práctica política y la lucha y el concepto de antagonismo, lo cual me parece muy interesante. Me parece muy interesante por varias razones. La primera, porque creo que la teoría del valor de Marx no es un mero constructo epistemológico. Eso para empezar.
Y precisamente por eso, la cuestión, tal y como lo ha introducido Juan Pedro, acerca del plusvalor, siguiendo la lectura de Tim Balibar, ¿no? El plusvalor tiene que ver también con una pugna antagónica y política, y peleamos por una apropiación de algo que nos pertenece. Pero esto es algo que está constantemente en los textos de Marx. Yo creo que es algo previo al Capital, está en los Grundrisse, en 1857 1858, y está en un texto tan teórico como la Enlightung del 57. En el sentido de que cuando Marx aborda categorías, Marx hay un momento en el que dice: toda sociedad, la producción material, que es aquello que fija los procesos de producción y reproducción social básicos. Luego podríamos entrar en si la reproducción es tan simple como Marx la cita en algunos de sus textos, que yo creo que en absoluto. Las actualizaciones actuales de la reproducción por parte de Negri o por parte de Althusser incluso son mucho más complejas. Habría que ver si ya dentro de los conceptos básicos de producción, distribución, intercambio y consumo no hay ya inscrito una forma de antagonismo, ¿no? Y yo creo que obviamente sí que la hay, pero de manera absoluta, tanto en el ámbito de la producción como en el ámbito de la distribución. Y voy a aludir brevemente una frase de Marx, solo para mostrar que hay una matización importante que nos viene a decir que la teoría del valor y el capital, ese constructo teórico, es un constructo antagónico, y que si perdemos de vista que es un constructo antagónico, haremos excelentes tesis sobre puntos específicos acerca de las transiciones económicas, pero creo que no realizaremos ninguna estrategia práctica, política ni hegemónica para hacer absolutamente nada. El concepto de distribución, ya en los Grundrisse, es un concepto que nos dice que la distribución, previamente a ser una distribución o estar relacionada con el ámbito del intercambio, con el ámbito posterior a la producción, es ya una distribución de los obreros en las ramas laborales que les pertenecen, y por tanto una jerarquización y una disciplinación del cuerpo del proletariado a esas ramas específicas. Por lo tanto, toda forma de distribución incluye una división del trabajo y unas formas específicas de disciplina, y disciplina que se concretan, obviamente, por estructuras de poder que determinan esas formas de producción. Con lo cual me parece importante manifestar que ya en los Grundrisse está ese elemento antagónico que nos habla de una clase que está dominada, pero fácticamente, no de manera ideal, ¿no? Y esto me parece importante. Por lo tanto, el plusvalor, o al menos la aparición del plusvalor, también tiene que ver con esta calidad de antagonismo. Quería simplemente hacer notar que eso ya está previamente en los textos de Marx, ¿no? Por otra parte, quería comentar que... Vamos a ver. Una pregunta vendría a hablarnos de... Querría que me hablarais, en general, esto va a ser muy complicado, lo sé, pero iba a ser breve esto, obviamente, con el paso al postfordismo, con el paso a las formas de reproducción diferentes, en las cuales estamos muy circunscritos, antes había una manera muy sencilla de taxonomizar en el ámbito marxista lo que es la producción, los ciclos productivos de la producción material y mercantil, la reintegración del capital, pero, es decir, la reproducción social. Pero hoy en día existe un problema, yo creo bastante nítido, que son las formas de reproducción social. Y quisiera que aludierais, de alguna manera, se ha aludido a la reproducción social, haciendo hincapié en diferentes esferas sociales en cuanto a importancia. Por ejemplo, hay autores como Althusser que han mostrado que la reproducción social o el ámbito ideológico es importante como una masa de cohesión social para reproducir las relaciones de producción capitalistas, pero hoy en día habría que ver qué dice Negri también, te lo pregunto a ti, Raúl, también en ese sentido. Por otra parte, respecto al concepto de Estado en Marx, con respecto a las formas de mediación social para organizar a la clase proletaria, organizar la vida económica. En Marx, el concepto de Estado es un concepto que aparece constantemente criticado. Es un concepto que no suele aparecer, y si aparece, aparece en análisis específicos de coyunturas políticas, la lucha de clases en Francia, el Brumario, o aparece en textos no publicados de manera muy explícita, la ideología alemana, por ejemplo. Y también en momentos pragmáticos en los que Marx interviene políticamente. Se ha citado esta mañana la crítica del programa de Gotha, por ejemplo. Marx, desde luego, es un autor, y yo me considero entre comillas, anti-institucionalista, en el sentido de que, desde luego, yo no creo en el concepto de Estado como regulador o mediador de lo social. Así, dicho en abstracto, puede sonar un poco abultado, me da igual. La cuestión es,
concepto de Estado sirve en los textos de los años 40, especialmente a partir del 45, de la ideología alemana, más que un concepto instrumentalista del Estado. El Estado es una herramienta de clase que sirve para dominar y para hacer, como abstracción general, hacer que los intereses particulares sean mediados por ella y de esa manera hacerlos desaparecer mediante un poder fáctico. Esa crítica ya se viene gestando desde la crítica del derecho público de Hegel, ¿no? Pero por otra parte, alude a un concepto de composición de clase al cual tú has citado antes en los textos políticos, ¿no? Hablando de la composición de clase, no se reduce a proletariado, sino que hay campesinado, hay pequeños burgueses, hay burgueses incluso vendedores, hay toda una serie de estratos que es importante también tener en cuenta, ¿no? Entonces vosotros consideráis hoy en día que las mediaciones propuestas por el Estado pueden ser válidas o son válidas en cierta medida para propiciar alguna forma de cambio social, teniendo en cuenta la crítica de Marx a las formas de Estado y teniendo en cuenta también que para Marx el derecho no es otra cosa que una forma de conciencia de clase y que además la articulación del derecho frente a lo social no obedece a la razón en ningún trascendentalismo, sino que es una concreción de relaciones materiales de poder llevadas a un ámbito de regulación del intercambio, que es más o menos lo que viene a decir Marx en muchos de esos textos, ¿no? Por eso, por otra parte. Y vamos a ver. Nota que tengo aquí. Y la última cuestión, que yo creo que es importante, bueno, Negri ha sacado Commonwealth ahora, texto que yo no he tenido el placer de leer, y yo con Negri tengo una relación un poco complicada, en el sentido de que pues, hay ese optimismo exacerbado, pues a veces me produce como, o sea, el hecho de ver en los flujos migratorios, por ejemplo, y en formas muy subalternas de trabajo, el futuro, vamos a poner entre comillas el concepto de sujeto, porque obviamente Negri, que no es un lukácsiano, concibe que la multitud no es un sujeto autorreflexivo, de cobre conciencia de sí, se extienda y, digamos, tenga la perspectiva de la totalidad social para intervenir sobre ella. O sea, quitando las tentaciones lukácsianas que uno puede tener a la hora de ver el concepto de multitud de Negri, que es un concepto que trata, yo creo, de ser mucho más fiel a Spinoza en algunos sentidos. Quiero saber qué relación puede tener lo común, en dos sentidos, con el concepto, por ejemplo, de hegemonía, del que se ha hablado. ¿Cómo se construye la hegemonía a partir de lo común? Sería la pregunta. ¿Lo común está dado? ¿Partimos de ámbitos comunes? ¿O lo común se construye? Y si esto es así, si se construye lo común, ¿qué mediaciones alternativas a las formas institucionalizadas clásicas derivadas de la República y de las formas de Estado moderno tenemos? Yo tenía también un par de preguntas, una para cada uno. A mí me ha interesado mucho lo que habéis dicho, aunque creo que resultaba un poco difícil en el marco de los, podríamos decir, de los discursos más dominantes en la facultad, a mí me parece. Pero bueno, esa es una nota al margen. Entonces, la primera era para Juan Pedro, y la pregunta era si podrías explicitar un poco más el concepto de lo político. Porque cuando tú has comentado justamente cómo digamos, las relaciones de producción generan a su vez el tejido social y no al revés, entonces si eso es así, yo entiendo que estás usando un concepto de política, o mejor dicho de otra manera, y si en ese marco uno se toma en serio la tesis de la lucha de clases, entonces te encuentras con que tienes algo así como un doble uso del término político, o si prefieres, dos tipos de política. La política entendida como gobierno y control, justamente de la lucha de clases y la conflictividad social, aquel tipo de medidas que lo que hacen es como restringir esa conflictividad justamente para que no generen un caos, para que no genere una especie de desmadre, que yo creo que es la concepción de política en las clases dominantes y sobre todo en los teóricos más ligados a ese tipo de concepción, y una concepción de política distinta por parte de las clases, podríamos decir, dominadas, cuya concepción de la política es no reprimir el conflicto, sino, podríamos decir, exacerbar el conflicto como
situación en la cual van a poder construir poder y retar el poder dominante. Pero claro, entonces, si eso es así, está claro que hablamos de, o utilizamos el concepto política, o el mismo término política, en acepciones distintas. Porque la situación no es la misma y lo que entendemos unos y otros por política no puede ser lo mismo. No sé si me explico. Es decir, la buena gobernanza, que para, podríamos decir, un teórico de la política ligada a esa concepción según la cual la política tiene que ver con el control y la evitación del conflicto, pues es buena gobernanza porque la gente está pacificada y se calla. En cambio, desde la otra perspectiva, eso es una espantosa gobernanza, porque lo que hace es justamente, podríamos decir, no poder clausurar, bloquear cualquier espacio de conflictividad. Mientras que para ese lado, digamos, una buena política es aquella que nos permite generar conflicto, ahí plantear el reto, ahí plantear el reforzamiento de las posibilidades, la ampliación de las posibilidades con que contamos y por tanto medirnos en esa situación. Entonces, yo no sé si tú estás un poco en esa línea o no. Me gustaría que explicaras un poco más el concepto. O sea, ¿en qué sentido? O si crees que estoy desbarrando. Y en cuanto a Raúl, es otro tema el que te quería plantear. A mí lo que me interesa mucho ahí es el desafío que supone el tipo de planteamiento que de alguna manera tú has hecho frente a la idea dominante de la construcción, podríamos decir, del sujeto. Un poco, si quieres, en la misma línea. Es decir, o hay sujeto en las condiciones clásicas y que se ha pensado la subjetividad, reflexivo, autónomo, supeditado a la norma, supeditado a la necesidad del poder y de la autoridad, etc., o no hay subjetividad ninguna. Las clases, podríamos decir, los sectores dominados, no construyen, no tienen ninguna subjetividad. Y ahí la famosa frase es, además, la clase obrera o es revolucionaria no es nada, que a veces se lee poco en ese sentido, ¿no? En la cita que has hecho del libro de Thompson, que para mí es un libro de referencia, me parece muy interesante porque lo que muestra es cómo justamente esa, digamos, esa subjetividad, mejor dicho, en ese movimiento, en la propia formación de la clase, se construye a partir de la propia autonomía una subjetividad retante, pudiéramos decir, en condiciones de subordinación o en condiciones, podríamos decir, de subalternidad. Entonces, a mí ese punto para mí es muy importante porque justamente entre lo que quizás en la terminología clásica diríamos es ser o nada, o eres un sujeto dominante o no eres nada, y eso se puede trasladar a cualquier tipo de relación, a relaciones coloniales o a relaciones de género. No nos metamos con Lacan y que la mujer no existe y esas cosas, pero la cosa iría por ahí, es decir, o eres sujeto dominante o realmente no eres nada. A mí me parece que ese tipo de perspectiva lo que permite es entender la construcción de una subjetividad subalterna, o mejor dicho, de una subjetividad en condiciones de subalternidad, que sin embargo resiste a su aniquilación, porque justamente tiene esa potencia constituyente, ¿no? Pero entonces, si eso es así, a mí me gustaría, yo sé que eso no es fácil, pero a mí me gustaría que precisaras un poco más justamente esa potencia constituyente en las sociedades contemporáneas, en estas que has definido como, podríamos decir, sociedades de capitalismo biopolítico, ¿no? Es decir, esa autonomía, esa resistencia, esa construcción de subjetividad subalterna, que sin embargo pugna constantemente por ampliar y por retar y por generar conflicto en sus espacios. Si podrías quizá concretarlo un poco más, me imagino que en los movimientos alternativos contemporáneos, ¿no? O en los movimientos anticapitalistas contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta que queda media hora, repartiremos 15 minutos para cada uno para que puedan responder tranquilamente. Respuestas tipo test. No. Igual luego hay otra ronda. ¿Otra ronda? Digo yo, no sé. Pues entonces 20 minutos y la última de 5 y 5. Vale, sí. Vale, pues entonces 10 y 10 y
y luego, como para quedarse con el tema. Bueno, muchas gracias. Empezando por porque me parece que todas las cuestiones tienen mucho que ver, de alguna manera. Empezando por la cuestión de la hegemonía. ¿Cómo puede el proletariado construir la hegemonía? Pues malamente, pienso yo. Ciertamente. Yo decía que la insistencia de Gramsci en la cuestión de la hegemonía me parecía interesante. Me parece interesante sobre todo porque plantear que una de las cuestiones es la cuestión de la hegemonía, es plantear la necesidad de conquistar espacios de poder sin conquistar el poder, por decirlo así. No sé si es claro, ¿no? Ahora, es cierto que cuando Gramsci plantea esta cuestión, la plantea en el marco de aquella cuestión sobre la lucha de trincheras, sobre la lucha de posiciones, y evidentemente lo que está haciendo es un llamado, me parece a mí, lo que está haciendo es un llamado a la participación, sobre todo de los intelectuales en la vida del partido, ¿no? Ponerse a trabajar para construir la hegemonía. El proletariado puede construir la hegemonía malamente, ciertamente. Y yo no pretendía decir, no sé si lo he llegado a decir, no pretendía decir que es la cuestión que hay que hacer, ¿no? Yo decía que me parece que es interesante que Gramsci plantee esa cuestión porque apunta en esta otra dirección, que me parece importante. Bueno, es harto difícil que el proletariado conquiste ninguna hegemonía, salvo en el caso de... me parece imposible en términos estrictos, salvo en el caso de que haya terminado con el modo de producción capitalista, con el momento en el cual ya no sería proletariado, con lo cual estaríamos en un círculo vicioso de la cosa, ¿no? Una hegemonía proletaria complicada. Sí, me parece interesante por las dos cuestiones. La llamada a construir la hegemonía como consigna, porque es una llamada al trabajo por la revolución, entendiendo por revolución una cosa muy laxa, de los intelectuales, y segundo, porque plantea la posibilidad de que el poder se juegue en otros sitios que no son el poder. Y en este sentido es en el que yo quería introducirlo, ¿no? Y en este sentido hacía referencia también a la cuestión de los aparatos ideológicos, de los aparatos de Estado de Althusser, ¿no? Bueno, el Estado es aparatos que generan poder, o aparatos en los cuales la cuestión del poder está en juego. Y en este sentido, bueno, pues la cuestión del poder está en juego, por supuesto, en la fábrica, pero también, por supuesto, al salir de la fábrica, en la escuela, en la familia, en todas partes, ¿no? La cuestión del poder está en juego en todas partes. Bueno, la cuestión del poder no es una cuestión que tenga que ver con el Estado, tiene que ver con la política, y ahí aprovecho y enlazo con lo que he creído que querías plantear, Montse, sobre la determinación, de qué manera determinaría qué es eso de la política. No creo que se pudiera hablar en los mismos términos, aunque tampoco forman también parte de lo mismo. No creo que se pueda hablar en los mismos términos de la gobernanza que de la resistencia como dos formas de política. Por remitirme a cómo empecé la ponencia, la cuestión de la gobernanza me parece que tiene que ver con la autonomización del ámbito del buen gobierno, y me parece que corre paralela con la autonomización del ámbito del discurso de lo económico. Me parece que, yo alguna vez lo digo de forma provocadora, alguna vez lo he dicho a Mario y se ha reído, yo creo que lo que hay que decir es que el Estado no existe. No existe. Olvidémonos de él, no existe. Y en el mismo, tampoco existe la economía, existe el conflicto político, que se manifiesta en la producción, en lo económico, en los aparatos de Estado, pero lo que existe, lo que realmente es constituyente, ontológicamente, es el conflicto político, que en el modo de producción capitalista se configura en una determinada física de lo social, y en otros de otra, pero conflictos políticos igual. Y en este sentido entiendo un poco, quiero entender un poco la cuestión de la que hablaba Raúl, de la anterioridad del proletariado frente a, bueno, quizá anterioridad del proletariado no, pero la anterioridad de
el conflicto político, de la resistencia política, sí. Yo no estoy... me parece que es una apuesta política, pero entiendo que por el mismo motivo que se dice que antes del modo de producción capitalista existía el proletariado, también se puede decir una vez del proletariado está el señor de contrato. Creo que lo importante no es fijar la anterioridad real en lo temporal, sino la apuesta teórica que consiste en afirmar que el proletariado es fuerza resistente y que el proletariado es fuerza resistente enfrentada a un dominio de los capitalistas, en principio, en el modo de producción capitalista, pero que es un enfrentamiento igual que el que se produce entre los esclavos y Roma en tiempos de Esparta. Es una cuestión que afecta al poder. Y en este sentido, bueno, yo tengo alguna diferencia con Negri, aún entiendo la posición de Negri y enlazo con la cuestión del sujeto. ¿Puede el movimiento inmanente del capitalismo provocar la cuestión? No, evidentemente. Creo que el terrible problema que a mí me plantea Negri es que puede dar la impresión, a mí me da la impresión, cuando no quiero ser condescendiente con Negri, bueno, a ver, que deje que me convenza, entonces no. Pero cuando, a ver, voy a buscar las cosquillas, me da la impresión de que está diciendo que es que ya estamos en el comunismo. Ya hemos ganado, ya hemos triunfado. Ya estamos viviendo en el mundo del general intellect. Lo que sucede es que desde el punto de vista político estamos dominados. Cuando además se habla del punto de vista político frente a lo económico, porque se insiste en la cuestión de la ley del valor, que ya no vale, porque no vale precisamente. Me da la impresión de que a veces lo que se está diciendo es ya bueno. Y eso me suena muy feo, sobre todo porque lo entiendo como apuesta política. Vale, estamos en un mundo configurado de una determinada manera, es cuestión de hacer un esfuerzo político. Bueno, en el fondo es lo mismo que yo estoy diciendo. No, porque me da la impresión de que lo que le estamos diciendo a la gente también es ya hemos ganado, es decir, esto es lo que mola. Y esto no mola. Esto es una mierda. Si hemos ganado y esto era... Y en eso tengo yo un cierto problema. Seguramente es un problema personal, pero no, el proletario, de manera inmanente el capitalismo puede, no, pero eso exige plantear la cuestión de un sujeto. Pues no estoy seguro, creo que no, porque plantear la cuestión de un sujeto es plantear justamente que hay, me parece, plantear la cuestión del sujeto revolucionario es plantear la cuestión de la legitimidad de la subversión. ¿Quién está legitimado para ser el sujeto de la revolución? Claro, cuando decimos que el proletariado sí que está legitimado porque es el sujeto revolucionario, excluimos a los campesinos, excluimos a las mujeres, o podemos hacerlo. Pero, ¿quién está legitimado para hacer la revolución? ¿El proletariado consciente de su situación? Bueno, yo creo que no hay que plantear la cuestión del sujeto porque me da la impresión, seguramente de manera errónea, pero me da la impresión de que plantear la cuestión del sujeto es plantear la cuestión de la legitimidad. Nadie tiene legitimidad. Todos la tenemos. Si queremos, por eso decía en un momento de mi intervención, si queremos cambiar el modo de producción capitalista, yo quiero. Los demás no sé. Yo quiero. Yo soy el proletariado. Bueno, yo soy proletariado, no él. Y todo el que quiera lo es. Cobre o no cobre de fondos de pensiones, cobre... ¿Quién es el sujeto revolucionario? El que se ponga a ello. Y en ese sentido, una apelación a la militancia, a la hegemonía, a la construcción de la hegemonía, me parece buena. Bueno, voy respondiendo por orden las preguntas que se han planteado. Tus preguntas, Jacobo. Planteabas un poco quién va por delante, ¿no? La cuestión de, digamos, del carácter, por así decirlo, desterritorializador o no del capitalismo, o de lo que, refiriéndonos a las categorías del antiedipo, de 1000 mesetas, o lo que serían pues, los flujos desterritorializados o el movimiento esquizofrénico de la sociedad. En fin, fuera de una distinción conceptual que sería muy prolija probablemente,
y podemos hacerla, es decir, cómo puede, si el capitalismo es tan productivo, precisamente producir todo el género de perversiones, resistencias, son un producto del capital, siempre son heterodeterminadas. Yo cuando me planteo estas dudas, evidentemente, intento adoptar un punto de vista genealógico, es decir, genealógico en un sentido Foucaultiano o nietzscheano, ¿no? Por poner un ejemplo, ya que no nos podemos remontar al periodo, por ejemplo, de las grandes desterritorializaciones medievales, ¿no? Relativamente poco conocidas, las herejías religiosas, las enormes dificultades que tuvo la Iglesia para controlar los espíritus y las mentes, el movimiento del libro espíritu, todo tipo de devenires eróticos, formas de vida que aparecieron en lo que era el espacio bien perimetrado feudal y de la Edad Media, ¿no? Esos movimientos son anteriores a lo que se considera el capitalismo histórico. Podemos pensar, por ejemplo, todo lo que tuvo que luchar el Estado capitalista o absolutista para controlar todos los flujos desterritorializados de las herejías religiosas que planteaban problemas de justicia políticos, en fin, todos remonstrantes, Meister Eckhart, etcétera, las guerras campesinas. Es decir, yo creo que la genealogía nos muestra eso en lo que respecta al desarrollo capitalista. El elemento de la fuga, que es absolutamente central, no solo para explicar la producción de plusvalor relativo y la evolución capitalista, sino como creo que ha mostrado muy bien Jean-Louis Bouton en un texto que está disponible, que he citado, se llama el salariat bridé, o sea, el salariado embridado, muestra precisamente que el esclavismo se acaba fundamentalmente, no, supongo que en esta sala no tendremos esas consideraciones de que se acabó por consideraciones morales, sino porque se tornó absolutamente ingobernable por las fugas, por el marronaje de los esclavos, por los quilombos, porque no había manera de mantener la economía de la plantación. Y eso es antecedente a... Un último ejemplo, para no extenderme, hoy pensemos, bueno, en fin, cuando yo estaba en los años 80, no tenía dinero para comprar un ordenador, cosa que luego lamenté mucho, y además estaba por eso, como no tenía el objeto, estaba aún más fascinado por la informática, y para mí pues eran indistinguibles, informática y capitalismo nuevo. Pues bien, la genealogía, que luego la hemos podido ver, la genealogía del propio PC, indica que son comportamientos anteriores de todos los hackers de Berkeley, que luego dieron lugar a Silicon Valley, los que luego fundan Apple posteriormente, que es algo extremadamente contemporáneo, el movimiento del software libre, del open source, es decir, colectivos de universitarios con una fuerte carga ética, muy dentro de lo que era, el movement californiano, la contestación de la Revolución Mundial del 68, que a partir evidentemente, de los diagramas, de los algoritmos que permitieron la construcción de esas grandes computadoras, ¿no? ¿Cómo se llama? Blue Chip o Blue... la famosa de IBM, ¿no? Esos grandes llamados cerebros electrónicos centralizados que controlaban cibernéticamente, ellos plantearon que con esos mismos algoritmos se podían producir herramientas de libertad. Y una es el PC. Por eso recordad que Apple por su campaña del 84, que lanzó este primer Macintosh, era Power to the People, o algo así, decía, PC for the People. Es decir, un efecto reaccionario, recuperador de un impulso de libertad que no solo era ideológico, no solo era veleidoso, sino que estaba hecho por la propia, si queréis, composición de clase, que luego forma un corazón absolutamente central de lo que hoy es la producción cognitiva, la producción innovadora. El caso del software libre involucra a millones de personas que trabajan voluntariamente para producir prototipos que dan al común. Ese movimiento no ha venido después de que estuvieran
no solo paralelo, es antecedente, es una, por así decirlo, una alternativa ética y política de la actual fase del capitalismo biopolítico y por ende cognitivo, etc., ¿no? Bueno, ¿qué es el comunismo del común? Pues, por ir rápido, te pongo un ejemplo. Hoy la producción de herramientas informáticas, de máquinas informáticas, el control de la producción, la optimización de servicios, no necesitamos al capital para hacerlo. Desde el punto de vista de lo esencial que justifica el capital en Marx, que es la capacidad de reunir los factores de producción, la capacidad de poner, introducir en el proceso de producción los saberes y pues, producir riqueza. La producción de riqueza hoy está obstaculizada por la producción de mercancías, por la propiedad. En ese sentido, sí, por añadidura pensamos que, como dice Christian Marazzi, hoy, desde el punto de vista no solo del PIB mundial, sino desde el punto de vista de la producción de riqueza global, hoy el modelo de producción fundamental es antropogenético, es decir, que de lo que se trata a través de relaciones de servicio, a través de relaciones de cuidado, a través de la educación, en tanto que inversión, en tanto que producción, no en tanto que, evidentemente, pues en fin, reproducción o un elemento puramente cultural fuera de la producción. No, es un elemento fundamental, producción de producción, si se quiere, ¿no? Pues bien, ese modelo involucra esas tensiones de sentidos éticos, políticos, de sentidos ontológicos de la propia acción. Involucra el para qué se cuida, involucra el para qué se produce software, involucra elementos de definición y constitución de la relación social, de la relación productiva y de la riqueza. Y en ese sentido, por condensar, simplificar, cuando hablas de qué sería ese comunismo de lo común, se trataría de actualizar, por así decirlo, el programa de la liberación del trabajo, de la pérdida, de la eliminación del monopolio de la decisión y la violencia política por parte del Estado, y de lo que Marx cita en los Grundrisse, ¿no? Pues ese libre desarrollo del individuo social, en tanto formación artística, poética. Se trata de construir, si se quiere, por condensar una palabra, tiempo liberado de la prestación del capitalista dentro de una dimensión de lucha de clases y, por ende, tiempo constituyente, puesto que lo que estamos hablando es que las dimensiones de capital son antiproductivas y lo que se abre es un poder constituyente ontológico, pero no un poder constituyente vinculado a una soberanía política, sino vinculado a la cooperación social y a la autoorganización de esa cooperación social dentro de lo que sería un programa de instituciones de lo común. Cuando hablas tú de perspectiva antiinstitucionalista, sí, estoy de acuerdo desde el punto de vista del Estado, de la forma Estado, no desde el punto de vista de la absoluta necesidad de crear nuevas instituciones, no solo dentro de lo que hoy podría ser el movimiento obrero, sino como, por así decirlo, esta república, ¿no?, del común precisa absolutamente de nuevas instituciones, si no, no hay manera. Me he quedado de tiempo unos segundos. Lo siento, que habéis hecho unas preguntas terribles. Bueno, ya con lo de raza, en fin, no sé qué decirte. Esto es terrible, no puedo. A ver... Bueno, Mario, cuando hablabas del Estado, la función del Estado, en fin, un previo. O sea, la trascendencia del Estado, no sé si en el debate con Michael Heinrich se discutió su famosa, ¿no?, teoría de la deducción del Estado, etcétera, ¿no?, la Staatsleitung, es decir, esa necesidad del Estado para la reproducción del capital y la idea de la toma del poder. Yo creo que toda esa problemática, desde el punto de vista de la biopolítica, debe ser completamente
O sea, hoy el Estado, la forma Estado, en todo caso, es un unificador crítico. Y habría que ver qué forma Estado, si la forma Estado-nación, o la forma imperial, la forma multilateral de gobierno de la producción y reproducción social. Un primer dato que nos hace relativizar ese problema es que, primero, que cuanto mejor funcionan, cuanto más inmanentes a la producción social son, cuanto más se ponen un poco como, ¿no? como checking points, por poner un poco el ejemplo de Palestina, ¿no? que controlan, segregan los flujos, ¿no? Que eliminan, que excluyen, por así decirlo. El Estado es esa capacidad observadora y controladora fundamental, que se vale de dispositivos que son inmanentes, dispositivos de biopoder que son inmanentes a los sociales. Déjame un momentín para responder a Monse, que me plantea una cuestión. Bueno, ¿qué sería la potencia constituyente, Monse? O sea, vuelvo a lo que he dicho antes. La diferencia hoy es que, por así decirlo, lo que hay es producción de producción, lo que hay es producción de las condiciones de producción, lo que hay es producción de bios, y por ende el problema es un problema si queréis, es un problema de constitución ontológica, es un problema spinosiano, ¿no? Cómo el horizonte del ser se abre a sentidos nuevos, a sentidos, por así decirlo, que no pueden fundamentarse, que no son justificables desde el punto de vista de los axiomas disponibles de la formación social, universos de valor que son nuevos, dimensiones lingüísticas, experienciales que son nuevas, y por tanto estamos en una situación, si queréis, ¿no? de producción de lo humano por lo humano, y ahí, no lo sé, es decir, ahí está nuestra propia genealogía, o la genealogía propia de los movimientos, las sedimentaciones de las luchas de liberación contra el capitalismo histórico, las que, por así decirlo, preparan la discusión pública, preparan la redacción de esos programas de la República de lo Común. Ahora, no se trata de inventarse, se trata precisamente de que esos programas se traman en la producción, en la cooperación social. Es decir, que están vinculados a qué se hace con el software, a qué se hace con la sanidad pública, a qué se hace con los circuitos migratorios en el mercado mundial, a qué se hace con la riqueza, capital fijo acumulado, a qué nuevas finalidades de la producción biopolítica se establecen. Ese es el problema, ¿no? Pero no es un problema ideológico, es un problema constitutivo, es de los sentidos, de las direcciones de constitución del mundo de la vida, lo que se trama. Y por ende, pues, a la par que su complejidad, estamos en situaciones completamente nuevas, ¿no? Ahí no vale precisamente una vanguardia leninista que tiene el programa y que sabe cómo ha de recomponerse la formación social o cómo ha de planificarse la economía. Estamos en un medio de desmesura, estamos en un medio de constitución, y los sentidos, por así decirlo, en vez de la medida, lo que tenemos es el número numerante o el número relacional, la medida relacional que se crea en el proceso. Bueno, abrimos otro turno de palabra, pero no sé, más suave, ¿no? No, por abundar un poco y que se responda un poco a Mario, a Rafa, perdón. Me ha parecido... No, que sea breve para que podamos... Tanto Rafa como Jacobo Muñoz han hablado de biopolítica, y creo que hablan en términos bastante diferentes a los que tú hablas. Entonces, si puedes poner la diferencia. ¿Ya está? Sí, bueno, yo manejo la biopolítica en un sentido que evidentemente viene de Foucault, pero creo que a él le pertenece la acuñación. Recordemos que habla, pues, que la voluntad de saber, cuando creo que empieza a utilizar el término, pues habla de del control de las poblaciones, ¿no?
control, de considerar a la población como un objeto de estudio, con sus variables, sus parámetros de natalidad, vigor, nivel educativo, mezcla o no, etcétera, ¿no? Y ahí no queda muy clara la distinción entre lo que él llama biopoder, ¿no? Biopoderes, sobre todo en sus cursos del Colegio de Francia. Ahí, pues, Negri y otros estudiosos, Judy Rebel, digamos, aprovechan esa confusión para hacer una distinción, ¿no? Si queréis, también de valor entre una biopolítica que tendría un sentido justamente político, es decir, de constitución, de conflicto y constitución de nuevas relaciones, una dimensión generativa, y los biopoderes que, por así decirlo, serían todo ese conjunto de dispositivos, tecnologías de producción de subjetividad sometida, y en la dimensión de la producción biopolítica de producción de, por así decirlo, de lo que antes llamamos estructuras de segmentaridad o de subjetividad dominada, ¿no? A mi modo de ver, me parece muy interesante, es decir, que se pueda extender la noción de biopolítica, es decir, a que la relación del poder con la vida, en la senda de Agamben, no sé si para ti esa es la inspiración. El problema con Agamben en este caso es que precisamente abandona todo lo positivo que tenía la concepción Foucaultiana, que es precisamente una concepción productiva, generativa, constitutiva del ser, a partir de tecnologías, de afectos sobre los cuerpos, de afección de unos cuerpos sobre otros, de relaciones estratégicas de poder entre sujetos. Porque la biopolítica en Foucault, sobre todo cuando analiza, pues, las técnicas de gobierno, la Polizeiwissenschaft alemana, la gubernamentalidad, recordemos que precisamente lo que pone son los prerequisitos en los que lo que Juan Pedro habla de la economía política como disciplina se asienta. No habría economía política sin gubernamentalidad, puesto que la mano invisible precisamente es el objeto de la biopolítica, es esas relaciones estratégicas de poder entre sujetos que se afectan unos a otros. Con Agamben se pierde, todo nos remite a la inalcanzable trascendencia del poder soberano sobre una vida desnuda y su capacidad de decidir sobre la vida desnuda, de producir una vida desnuda y desvincularla del bio, de la forma de vida, ¿no? Es decir, a una concepción, por terminar, que atribuye la dimensión constitutiva y productiva solo al poder soberano, ¿no? No, me parece que lo que hay que hacer es precisamente lo contrario. El déficit de ser, por así decirlo, el déficit constitutivo le corresponde al biopoder, y la biopolítica está por hacer. Es decir, hoy hablar de acción política es acción biopolítica, que tiene que ver con ese, entre comillas, qué hacer con lo común, qué hacer con la producción biopolítica. Quedan 2 minutos. Mira, Jacobo... Brevísimo, yo quería contestar un poco, Juan Pedro. Hablar de sujeto, dices revolucionario, transformador, etcétera, como quiera que se llama, o por sujeto incluso, es hablar de fundamentos normativos, de alguna forma. Pero es que siempre está planteada la cuestión de los fundamentos normativos, incluso cuando ese sujeto fuera una única persona. Porque, claro, por ejemplo, los teóricos de la violencia revolucionaria buscan también unos fundamentos normativos para esa violencia revolucionaria que encuentran, curiosamente, la violencia, la otra violencia, la violencia sistémica y estructural realmente existente, a la que pone su violencia revolucionaria. Pero cuando tú decides emitir un aserto, decir sí a una transformación y no a una determinada situación, lo estás haciendo desde unos determinados fundamentos normativos. Entonces, el gran debate es cuáles son los fundamentos normativos del propio Marx. Porque, claro, Marx no parte de la voluntad moralmente cualificada, y sin embargo su obra está llena de condenas que podríamos llamar morales, entre comillas, del capitalismo, por su condición explotadora del hombre. Entonces, claro, yo diría que Marx encuentra esas ideas que podemos provisionalmente llamar morales en la propia realidad. Es decir, el no a la explotación es un no que parte de la propia explotación realmente existente. Entonces, ese problema
Es un problema que no puedes desde ningún ángulo obviarlo. Hagas a quien hagas el sujeto, suprimas incluso el sujeto. Bueno, pues siempre queda la cuestión de los fundamentos normativos, porque donde eso no se plantearía es en la posición de una conciencia o de una máquina funcionante que se solapara e identificara totalmente con la realidad, con lo existente. Tan pronto como hay un despego que juzga lo existente, se plantea el problema de los fundamentos normativos. Yo voy a ser muy breve y me voy a referirme a la cuestión última planteada antes de Jacobo acerca de la biopolítica. Yo creo que Foucault hace una distinción interesante a partir del siglo XVIII entre biopolítica y anatomopolítica. Y habla de biopolítica sobre el control de las poblaciones específicamente y de esas medidas de higiene en las ciudades, alteración de los barrios, constitución de los hospitales, también hay el nacimiento de la clínica tiene que ver en ese tipo de textos. Y luego, por otra parte, la anatomopolítica sería más el nivel de disciplinación de los cuerpos de una manera interna a las instituciones. Pero hay una cosa que Foucault no suele decir y donde hay una cercanía extrema con Marx aquí, en este punto, y me suele comentar, porque Foucault tiene un gran problema con el marxismo a lo largo de su biografía, experiencial y además teórico, yo creo que también. Y esa cercanía se da, yo creo, en los dos niveles. Hay un momento en un texto del 44, que es el primer manuscrito de París, donde directamente él dice: la economía política es una ciencia de la miseria y es una ciencia de la pobreza. Es una ciencia que regula la pobreza social y regula la riqueza de otros. Y en ese sentido, habría una forma de biopolítica ya dada en Marx. Pero por otra parte, me parecía que lo que quería decir Rafa, a lo que él quería aludir con la cuestión de la biopolítica también era que, al menos yo lo entiendo así, hay un espacio, hay ciertas formas de práctica social y de práctica humana, humano-afectiva y de otro tipo, y de creatividad humana, de potencia social, que previamente en otras formas, en otros modos de producción anteriores, no han sido colonizadas por el capital de manera inmediata. Y cabe hablar la cultura, la afectividad, que conllevaría la cuestión del cuidado también, otra serie de cosas. Y eso precisamente hoy yo creo que es inmediatamente productivo, como por ejemplo la gestión, las capacidades organizativas, que son mucho más básicas e inmediatas dentro de la producción intelectual también, y eso tiene que ver también con una nueva forma, yo creo, de anatomopolítica y de biopolítica distinta, que también desplaza, como yo aludí en mi pequeña comunicación, al sector terciario gran parte de la producción de valor actual. Eso es lo que veo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada, pero Pues entonces que contesten y ya no. La cuestión que planteabas, evidentemente, solamente puede haber un sí o un no, una aceptación a partir de la experiencia de ciertamente. Lo que sucede es que esa experiencia pues, es múltiple. Es el sí o el no ante la explotación en la fábrica, ante la explotación de la mujer, ante la explotación colonial. Claro, lo que digo es que no se puede plantear la cuestión del sujeto revolucionario, no la del sujeto que reacciona, el sujeto que debe hacer la revolución y que se debe tomar como modelo y como agente actor principal de la revolución, director, vanguardia de la revolución. No se puede plantear desde esa consideración, creo que no se debe considerar, lo cual no niega para nada ni que parta de la experiencia de la explotación, el rechazo a la explotación, ni que sea imprescindible el conocimiento del funcionamiento del modo de producción capitalista. Evidentemente, hay que conocer cómo funciona para poder planificar acciones eficaces. Pero incluso si no hay conocimiento, hay también reacción. El espontaneismo existe. Y el conocimiento añade potencia de la actuación a esa reacción espontánea. Pero no creo que eso deba, es lo que digo, no creo que eso deba convertirse en un elemento para determinar quién es el sujeto que dirige la revolución, o que hace la revolución, o que es el motor de la revolución. Sí, para explicar el rechazo y la formulación de conciencia. Sí, sobre la cuestión de la hegemonía y relacionándola con bueno, algo que ha dicho Monse, que aludía Juan Pedro, es decir, que parece que en esto de lo común no se sabe si está hecho, está por hacer, estamos en el comunismo, en fin. El capitalismo es un sistema histórico
Y precisamente en el concepto de producción biopolítica, en la medida en que involucra la producción del humano, involucra el human archive, o sea, no solo el genoma, sino que involucra la producción cultural y por lo menos la historia de la modernidad sabemos de qué está hecha, ¿no? Es decir, que no, porque el capitalismo derrote a los movimientos antisistémicos no anula las utopías, no anula los proyectos históricos. Y en esa medida, no solo eso, sino que si somos rigurosos con la concepción, por así decirlo, tanto que habla de la primacía del proceso esquizofrénico social sobre la territorialización capitalista, o bien del el carácter antecedente, que las luchas vienen antes que el capital no inventa. Hoy tenemos, precisamente después del siglo XX, que hemos tenido con un planeta saturado extensiva e intensivamente de relación de capital, es decir, ya no hay afuera, es decir, si no queremos ser como Gabriel Albiac, una cosa parecida, tenemos que ver que aquí pasa algo, ¿no? Es decir, que frente al universo orwelliano de la subsunción real, precisamente lo que hay es la paradoja de la madurez del comunismo, tal y como se imaginaba Marx, el individuo social proletario. Ahora el problema es que spinosianamente lo común o es un conatus activo, colectivo, inventivo, pragmático, o algo le pasa, y ahí está el problema, esa paradoja de un estar y no estar, de un virtual no realizado, de un universo de posible que precisa una agencia ética, política, institucional, es decir, una actualización del programa, si queréis, comunista, sobre la base del común, de la producción biopolítica, ¿no? A mí, desde luego, desde Spinoza, este problema del optimismo, a mí no me inquieta lo más mínimo. Me entero bastante bien de la mierda en la que estoy, pero al mismo tiempo no me siento como un, no sé, por supuesto, como un Albiac en crisis, una cosa así. Que no está nada en crisis. Ya, no, pero estuvo. Quiero decir, él utilizó y cometió grandes desmanes precisamente con el texto de la subsunción real como algo que precisamente hacía que la constitución del socius fuera capitalista, es decir, no hay otra cosa que valor de cambio. Eso es falso. Y en Marx no se justifica. Bueno, pues ya queda solo el acto de mañana. No